Atención, crisis sin precedentes entre Colombia y los Estados Unidos. La causa de esta situación tiene que ver con el cambio de postura del presidente Petro frente a las deportaciones de inmigrantes ilegales provenientes de los Estados Unidos. El presidente Petro había avalado primero el ingreso de 2 aviones de los Estados Unidos con inmigrantes ilegales, pero sobre las 3:41 de la madrugada de este domingo cambió de opinión, ya cuando los aviones estaban volando hacia Colombia. Esta situación enfureció al presidente Trump y al gobierno de los Estados Unidos, considerando esta como una postura poco seria por parte del gobierno de Petro. En consecuencia, los Estados Unidos tomaron las siguientes decisiones en contra del gobierno colombiano, que fueron anunciadas por el mismo Donald Trump a través de la red social de la que es propietario. La primera de ellas, la revocatoria inmediata de la visa a todos los funcionarios del gobierno Petro, así como las de sus familiares, miembros del partido de gobierno y simpatizantes. El gobierno Trump también ordenó inspecciones adicionales de migración y aduanas en los ingresos a los Estados Unidos para todos los ciudadanos colombianos por motivo de seguridad nacional. También la imposición de aranceles de emergencia del 25% sobre todos los bienes colombianos que entran a los Estados Unidos. En una semana, los aranceles del 25% se van a elevar al 50%. Además, sanciones de tesorería, banca y financieras de la IEPA para ser plenamente impuestas. El mandatario estadounidense cerró también su mensaje en la red Truth Social, sentenciando, abro comillas, estas medidas son solo el comienzo. No permitiremos que el gobierno colombiano viole sus obligaciones legales con respecto a la aceptación y devolución de los criminales que forzaron a ingresar a los Estados Unidos, cierro comillas. Después de sus anuncios, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que Petro había avalado el ingreso de los aviones y cambió de opinión a última hora. El presidente Trump ha dejado en claro que bajo su administración, Estados Unidos ya no será objeto de mentiras ni de abusos. Es responsabilidad de cada nación recuperar a sus ciudadanos que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos de manera seria y expedita. El presidente colombiano Petro había autorizado los vuelos y había otorgado todas las autorizaciones necesarias, pero luego canceló su autorización cuando los aviones ya estaban en el aire. Como lo demuestran las acciones de hoy, somos inquebrantables en nuestro compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos. Y ante todos estos anuncios, el gobierno colombiano, con el presidente Petro, el canciller saliente Luis Gilberto Murillo, la canciller entrante Laura Sarabia y el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García Peña, se reunieron durante varias horas y tomaron la siguiente decisión. Le ordeno al ministro de Comercio Exterior elevar los aranceles de importaciones desde los Estados Unidos en un 25%. El ministerio debe ayudar a dirigir nuestras exportaciones a todo el mundo diferente a los Estados Unidos. Nuestras exportaciones deben ampliarse. En las primeras horas de este domingo comenzó la crisis diplomática con Estados Unidos, que además de las sanciones también tomó la determinación de cerrar su sección de expedición de visas en la Embajada de Bogotá. En Red Más Noticias le contamos la cronología de ese día. A las 3:07 de la madrugada de este domingo, el presidente Gustavo Petro anunció la llegada de los 2 primeros vuelos de deportados de los Estados Unidos. A las 6:45 am llegará el primer avión con deportados colombianos de Estados Unidos. Otro avión llegará hacia las 10 am. Recibámoslos con banderas y flores. 34 minutos después, el jefe de Estado cambió su postura, desautorizó la entrada de esos aviones, alegando que Estados Unidos debe establecer un protocolo de tratamiento digno para los deportados. Los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. Ante esta decisión, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el cierre de la sección de visas en Colombia a partir de este lunes 27 y hasta nueva orden. En respuesta a la negativa del presidente Petro de aceptar 2 vuelos con deportados colombianos que anteriormente el presidente había autorizado y que habían sido aprobados a los más altos niveles del gobierno, la Embajada de Estados Unidos en Colombia cerrará mañana 27 de enero la sección de visas. Próximamente se implementarán medidas de represalia adicionales.
A las 11:40, Laura Sarabia, la nueva canciller de Colombia, se pronunció. El gobierno nacional reafirma su compromiso con un regreso digno de nuestros connacionales, garantizar un trato respetuoso y humano, asegurar condiciones adecuadas con transporte civil y digno, abiertos al diálogo con Estados Unidos para verificar protocolos y fortalecerlos por la dignidad de todos los colombianos. A las 11:53 de la tarde, el mandatario volvió a arremeter, esta vez exigiendo la regulación de migrantes estadounidenses en el país. Los ciudadanos norteamericanos que lo deseen pueden estar en Colombia, yo creo en la libertad humana, pero están irregulares más de 15.666 y por las leyes colombianas deben regularizar su estadía. Posteriormente, a través de un comunicado, la presidencia informó que el avión presidencial se ponía a disposición para el traslado de connacionales y que el próximo 30 de enero en la Asamblea Extraordinaria de la CELAC buscará liderar acuerdos para afrontar los desafíos migratorios. Pero el daño ya estaba hecho. Lo que inicialmente eran mensajes en una red social se convirtieron en una de las más graves crisis diplomáticas para el país, que han desencadenado fuertes sanciones que afectan la economía de Colombia. Una situación que llevó al gobierno a una reunión de emergencia para evaluar posibles soluciones. Y mucha atención porque hace pocos minutos la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, aquí en Bogotá, pues se ha pronunciado acerca de la decisión del gobierno estadounidense acerca de esta crisis diplomática que ha desatado Gustavo Petro. El gobierno seguirá dándole prioridad a su agenda, dice la embajada. Dice que el secretario Rubio está autorizando sanciones para quienes interfirieron en la llegada de los aviones. El secretario Rubio está autorizando ahora sanciones de viaje a personas y sus familias que fueron responsables de la interferencia de las operaciones de vuelo de repatriación de los Estados Unidos. Las medidas seguirán hasta que Colombia cumpla con sus obligaciones de aceptar el regreso de sus ciudadanos. Estados Unidos no hará marcha atrás cuando se trate de defender sus intereses de seguridad nacional. Esa es la información que han publicado hace apenas unos 15 minutos desde la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Y en medio de la crisis diplomática, otro factor está también siendo analizado por expertos y sectores económicos: las sanciones y aumento de aranceles a las exportaciones colombianas que pondrían en jaque la economía del país. Angie Paola López, buenas noches. Cuéntenos cuáles serían los productos más afectados por esta decisión. Ángela y televidentes, buenas noches. Pues los productos más afectados en las exportaciones sería el café, que es nuestra insignia, las flores, que ha sido punto polémico porque se debe al mes de febrero, el mes de San Valentín, la celebración en Estados Unidos, el oro, el petróleo, entre otros. Los gremios empresariales alertan la crisis económica que podría enfrentar el país luego de tomar esta decisión, sabiendo también que Estados Unidos pues es uno de los países principales para exportar. En el siguiente informe les ampliamos los detalles. Las exportaciones de Colombia a los Estados Unidos están en cuidados intensivos. Cientos de gremios se han unido para alertar la grave situación económica que recae sobre las empresas luego de las sanciones impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al anunciar que los aranceles aumentarán en tan solo una semana hasta el 50%. Creo que es un anuncio muy grave y creo que corresponde al gobierno colombiano sentarse a la mesa para definir el tratamiento a los colombianos deportados y el tratamiento que recibirían los colombianos y nuestros productos que se dirigen a los Estados Unidos. Muy grave esta situación. El incremento en el precio de las exportaciones causará, según expertos, graves implicaciones en el empleo de miles de colombianos. La presidenta de AmCham aseguró en Red Más Noticias que no se debe jugar con la economía de un país. Estamos poniendo en juego el país con el que tenemos una mejor cooperación y una cooperación que es positiva. ¿Esto qué implicación tiene? Implicación en más de 11.500 productos colombianos que hoy entran con cero arancel a Estados Unidos. Implicación en el gran número de empleos que recae sobre los beneficios que se dan a través de
estas exportaciones. En el tema de bancario y financiero, esto quiere decir que puede congelar activos de individuos, empresas o entidades gubernamentales en Estados Unidos. También puede restringir transacciones bancarias con bancos colombianos en el sistema financiero estadounidense. Los departamentos que más estarían en vilo porque su economía exporta hacia los Estados Unidos son Antioquia, que en 2024 tuvo un aumento del 2,7%, le sigue Bogotá con un crecimiento del 22,3% y Cundinamarca con el 9,2%. Estamos jugando con las remesas que recibe Colombia, que hacen parte del 53% de las remesas que recibe Colombia de todos los países es de Estados Unidos, que implica el 1,37% del PIB nacional. Y también estamos hablando de el 42% de la inversión extranjera que recibe Colombia. El presidente Andesco dijo a Red Más Noticias que las decisiones tomadas causarían graves implicaciones a las exportaciones de diferentes sectores. En este instante, por ejemplo, el San Valentín, en el caso de las flores, pues sería un problema gigantesco para miles y miles de empleados y para muchas empresas que ya tienen las exportaciones de flores en este instante de manera pertinente. Igualmente lo que tiene que ver con el turismo. Tenemos una cantidad de empresas y una cantidad de paquetes que se han vendido y que están siendo fundamentalmente en este momento parados, y que esto va a tener unas repercusiones que no se pueden devolver en un momento crítico donde las finanzas públicas colombianas están en cuidados intensivos. Uno de los productos que está en riesgo es el café. Solo el 39,4% es exportado a los Estados Unidos, trayendo ganancias de más de 1.100 millones de dólares. La industria del café en Estados Unidos representa el 1,3% del PIB de esa nación y ha tenido históricamente una relación de confianza con todos los actores que hacemos parte del café de Colombia. Hacemos un llamado a una acción diplomática eficaz para evitar una afectación económica y social en nuestro país. Los gremios hacen un fuerte llamado al presidente para sentarse con el gobierno de Estados Unidos y resolver la situación de manera inmediata para no llegar a tener impactos severos en la economía del país. Veamos algunas de las cifras. 2.230 empresas se exportaron hacia los Estados Unidos durante el 2024, el principal destino de exportaciones generales. Las exportaciones no minero-energéticas tuvo el crecimiento del 32%. Las ventas de Colombia hacia Estados Unidos en 2024 tuvo el crecimiento del 7,6%. con 1.306 millones de dólares. Productos más exportados según el DANE, el petróleo con 4.282 millones de dólares que dejó de ganancia, un crecimiento del 6%. Las flores con 1.013 millones de dólares que tuvo el crecimiento del 15%. Y el café, 1.113 millones de dólares que tuvo un aumento en hasta el 11%. Es la información que tenemos por el momento. Angie Paola López, Red Más Noticias. Angie, pues gracias con la información y bueno, esperemos a ver qué sucede en materia económica con todas esas decisiones que se están tomando. Por otro lado, también están las lecturas políticas al interior del Partido Republicano en Estados Unidos. Laura Reyes habló en exclusiva con el concejal de la Florida, Fabio Andrade, quien entregó su posición. Una crisis diplomática es lo que se ha desatado entre Colombia y Estados Unidos luego que el presidente Gustavo Petro negara la entrada de 2 aviones con deportados que habían sido enviados por la administración de Donald Trump. Y justamente para poder analizar todo lo que está ocurriendo en este momento en materia diplomática, pues se conecta con nosotros Fabio Andrade. Él es concejal de Weston, Florida, el primer latino republicano en ser elegido en este estado. Bienvenido a Red Más Noticias y empecemos hablando justamente de esos fuertes pronunciamientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro. ¿Cómo los ven ustedes desde la política estadounidense? Bueno, continúa el presidente Petro destrozando las instituciones, destrozando a nuestro país y él tiene la responsabilidad, bajo la ley colombiana, él tiene la responsabilidad de recibir a estos migrantes. Entendemos que han tenido irregularidades en el exterior y eso es muy normal y por lo tanto él debe recibirlos, es su responsabilidad. Ya han tenido dificultades, han tenido aquí problemas irregulares dependiendo de los casos muy específicos, no quiero tocar, pero él tiene la responsabilidad como presidente del país recibirlos. Está por cumplir ya una semana en el poder Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Desde su llegada a la Casa Blanca, pues él ya había alertado que iba a tener una política de migración
muy rigurosa, pero también una política diplomática que iba a tener muchos cambios, entre esos pues la suspensión de ayudas internacionales, donde también pues está Colombia afectada dentro de ese listado de países. En este momento, ¿ustedes cómo están analizando esa rigurosidad en la diplomacia por parte del gobierno republicano? Yo creo que es lo normal de un país, tiene la autoridad y tiene el compromiso y lo bueno que nos guste o no nos guste qué dice o qué no dice el presidente Trump. Él cumple lo que dijo en campaña y está cumpliendo. Va a cerrar la frontera, va a deportar países y cualquier país que se ponga en contra de la seguridad nacional de los Estados Unidos, él va a ser severo y lo va a hacer. Mire, le digo una cosa, esto no va a ser lo único. Viene más. Si el presidente quiere tirar el lazo a ver qué tanto aprieta y cuánto puede, va a perder el presidente Petro. Muchos ex cancilleres de Colombia pues aseguran que en este momento las relaciones que mantiene el presidente Gustavo Petro con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro están cobrándole factura con las relaciones diplomáticas con otros países, en especial con Estados Unidos. ¿Cómo analizan ustedes en este momento esa relación entre Colombia y Venezuela? Bueno, primero que todo, el gobierno de Nicolás Maduro no está reconocido internacionalmente como el presidente y sabemos que hay unas elecciones fraudulentas y el ganador y el presidente electo es Edmundo González. Pero número uno. Número dos, el presidente tiene un problema en Catatumbo con el tema del narcotráfico muy bastante serio y esto es para desviar la atención. Estimado, esto es para desviar la atención. Quedamos claros que esta es la intención de él. Esto no es una intención de ponerse no, es para sacar la noticia. Por el momento, pues el gobierno colombiano ya ha realizado diferentes anuncios, entre esos que va a implementar aranceles de productos que sean exportados desde los Estados Unidos a Colombia, y esa misma respuesta pues la ha generado en parte el gobierno de Donald Trump. En este momento, ¿ustedes creen que eso podría llegar a ocasionar una crisis económica para ustedes o más para nosotros como país latino? Me preocupa mucho por el emprendimiento, por los empresarios, la industria de las flores que entra ahorita en su mejor momento de la época en el año. Entonces, esto es muy preocupante. Así que el presidente Trump no va a ceder y va a tener que aceptar los vuelos de este caso y por poder seguir adelante. Expresidentes de Colombia también se pronunciaron sobre la crisis diplomática con Estados Unidos. Unos hacen un llamado a la sensatez y moderación, mientras otros rechazan el tratamiento que ha tenido el gobierno Trump con los migrantes latinoamericanos. Estas bravuconadas populistas del gobierno Petro, frente a una decisión de seguridad nacional de los Estados Unidos, están desatando medidas sancionatorias cuyo costo para el país y sus ciudadanos son enormes. Es urgente que el gobierno Petro ponga al país por encima de sus prejuicios. El tratamiento que le está dando el nuevo gobierno de Trump a los migrantes latinoamericanos es inhumano e indigno. Es inhumano porque no pueden perseguir a las personas como animales. Desde la época de las redadas nazis contra los judíos en la Segunda Guerra no se veía un tratamiento a las personas de esta naturaleza, e indigno porque no pueden someter a los países a que sus nacionales que viven en Estados Unidos y que están contribuyendo a trabajar y a que haya crecimiento en ese país sean devueltos como mercancías a sus orígenes, desintegrando sus familias y acabando con sus sueños de muchos años. Hacemos un llamado a la moderación que tanto recomendaba George Washington y al diálogo. Las relaciones entre países, especialmente entre socios cercanos como Colombia y Estados Unidos, no pueden conducirse a base de amenazas y acusaciones. Este tipo de situaciones no benefician a nadie. De igual manera, diferentes sectores políticos reaccionaron al anuncio del congelamiento temporal de Estados Unidos en los trámites de visas en Colombia. Los partidos de gobierno esperan que la crisis diplomática pueda solucionarse con la llegada de la nueva canciller Laura Sarabia. La oposición pide que las relaciones se manejen con mucho tacto. La improvisación y la irresponsabilidad del presidente Gustavo Petro han desatado la mayor crisis diplomática con los Estados Unidos en los últimos 30 años. Y es que por cuenta de mensajes improvisados a altas horas de la noche, la imposición de aranceles de hasta el 50% para los productos colombianos, lo que virtualmente significa que le están cerrando las puertas a los empresarios colombianos.
Lastimosamente comienzan mal las relaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Colombia. Esperemos que esto se solucione. Esto traería como consecuencia una crisis diplomática. Esperemos que la nueva canciller, la doctora Laura Sarabia, con el equipo diplomático de los Estados Unidos lleguen a un acuerdo porque los perjudicados somos todos. El presidente Petro no está hoy en condiciones de retar el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que su política equivocada, traspasando las fronteras, la debe revisar y en lugar de estar de aliado con las dictaduras, debería de tener una postura de conciliación con gobiernos como el gobierno de los Estados Unidos. Ya sabemos lo que significa para la economía colombiana. Comparto plenamente la posición del presidente Petro. Es inadmisible que el nuevo gobierno de Estados Unidos trate a los migrantes como si se tratara de prisioneros o reos que deben ser deportados en condiciones absolutamente denigrantes y que riñen con la dignidad humana. De ninguna manera aceptaremos desde el punto de vista de nuestra dignidad nacional ese trato a nuestros compatriotas. Las relaciones internacionales se manejan con diplomacia, con mucho tacto. El presidente Petro debería ser más responsable en su manejo y entender que las reacciones emocionales traen consecuencias para el país. La suspensión de las visas para Colombia por parte de los Estados Unidos son una muestra de lo que sucede cuando se actúa sin medir las consecuencias por parte del gobierno. Invito al presidente a trinar menos y a actuar más